Está aquí Hernán y estábamos hablando del tema de Saldívar. Tú tuviste pues justamente un debate con él en el postdebate pasado. Muy duro con Saldívar, Roberto. Roberto. Durísimo, yo creo durísimo. que, Te le fuiste al cuello, los Roberto. debates políticos así son. Y yo lo dije con claridad. Xóchitl en el debate planteó que uno de los grandes problemas económicos del país es la falta de seguridad pública y la falta de seguridad jurídica. El señor Saldívar no solamente es el promotor de lo que llaman el Plan C, que es una reforma al Poder Judicial, sino también es un garante de Estado de la campaña de Claudia Sheinbaum. Tan es así que estaba participando en el postdebate. Y a nuestro juicio, pues hay que hablar de las implicaciones de una reforma o una contrarreforma a la de 1994, que nos ayudó como país a poder integrarnos de mejor manera a la economía de Norteamérica y que todavía sigue sin cerrarse esa brecha entre economía formal y economía informal, donde no hay Estado y donde tenemos ahora sí cierta institucionalidad que nos permite comerciar con un mercado tan grande como el de Norteamérica. Yo creo que lo que están planteando, lo que están preparando, dicho por ellos, es la contrarreforma a la de 1994. Y eso pues hay que debatirlo, hay que decirlo con claridad. Y no sé por qué genera alguna irritación pues que podamos debatir sobre qué significa eso, ¿no? Y bueno, pues ya después los acontecimientos fueron generando más información sobre lo que sucedió en el Poder Judicial durante la Corte Saldívar, y pues ya que los ciudadanos hagan sus propias valoraciones. Son graves las acusaciones, son muy graves las evidencias que hemos estado conociendo recientemente. Y bueno, yo también debatí hace poco con Hernán en su programa sobre si esto pasaba antes o no pasaba antes, y creo que hay que hacer una reflexión colectiva sobre lo que ha sucedido en los últimos años con el Poder Judicial. Y yo digo que sí pasaba, porque el negocio de la justicia, Roberto, viene de tiempo atrás. Y esto que ha hecho Saldívar en esta administración, también lo hicieron ustedes, gobiernos del PRI y del PAN. Quizás no quizás de forma más discreta, quizás con más elegancia, quizás no tan aborazados, pero de que todos esos mecanismos de presiones al Poder Judicial, de utilizar digamos, esas mismas presiones, no solo para sacar temas para el Ejecutivo en turno, sino también para hacer negocios. Todas esas cosas pasaban también en los gobiernos de Calderón, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Peña Nieto. O sea, hace tiempo que la justicia en México opera de una forma disfuncional. Y creo que es importante decirlo, porque si no la discusión se vuelve como que Saldívar es el malo de la película, como que él llegó a inventar junto con Julio Scherer Ibarra un mecanismo, un modus operandi de uso de la justicia para hacer negocios de la nada, como si hubiera aparecido de repente. Y la verdad es que el mecanismo ya existía y simplemente esta gente llegó a operarlo. No conozco una sola grabación que haya hecho un juez siendo presionado por un funcionario del Poder Judicial a nombre del ministro presidente. Bueno, estás diciendo que no hay evidencias, pero eso no significa que no pasaron. Bueno, pues ahí está, él mismo ha dicho que por qué grabó la conversación, pues porque ya sabían de las presiones que sucedían en el Poder Judicial. Yo no había visto que hicieran renunciar a un ministro de la Corte, que por cierto después salió exonerado de las acusaciones que él hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo no había visto que un ministro en ejercicio, presidente de la Corte, renuncia a su cargo, y antes de que calificara el Senado de la República la renuncia, ya estaba sentado con una candidata presidencial. Yo no conozco en el pasado pues una investigación interna de la profundidad de la que está hoy desarrollando el Poder Judicial, por lo que sabemos de notas periodísticas y de algunas fuentes internas, Hernán.
Tú puedes decir, especular, a ver, salía presiones a los jueces. Roberto, pero, ¿dónde están? Cítame, por ejemplo. Yo creo que sí. Cítame un caso, por ejemplo, de presiones del ministro, honorabilísimo ministro Juan Silva Mesa. A ver, es muy conocido, por ejemplo, lo que ocurrió. Presidente de Luz María Aguilar. Es muy conocido, por ejemplo, lo que ocurrió en el desafuero, cómo operó el juez famoso del caso El Encino, que después se supo que había habido corrupción ahí, cómo operó el presidente de la Corte, junto con el expresidente Vicente Fox, para apartar a López Obrador de la contienda. Y te recomiendo, por ejemplo, y le recomiendo al público, ver el más reciente libro, El Cártel Judicial, de Jesús Lemus, donde hay ejemplos de sobra de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, en todos los niveles, pero eso es otra desde cosa. el más alto hasta el más bajo. Eso es otra cosa. Y el existe en el Poder Judicial Federal. Es que ese es el tema central. En los locales. Ese es el tema central. Estamos hablando de si un ministro, presidente, se vuelve correa de transmisión del presidente de la República. Sí. Y estoy citando lo que el propio presidente de la República dijo. Cuando estaba Saldívar, me salía todo a dar. Tú quieres limitar la discusión a eso. Es pues una cosa distinta. Pero no es toda la discusión. No. Antes de la reforma del 94 y después de la reforma del 94. De hecho, hubo diferendos públicos, por lo menos en la época del presidente Calderón, con la Corte, sobre algunos jueces y magistrados que hacían liberaciones sospechosas. Por supuesto que hay corrupción y eso no hay que negarlo. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la captura política del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo a través de funcionarios en ejercicio. Es una cosa distinta, ¿no? Sí, y yo creo que ya hablamos de lo que tú decías esta mañana, pero lo que está pasando ahora con Saldívar es un escándalo. A ver, lo que pasa es que, perdón, pero si ustedes leen la denuncia anónima que se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal, donde aparece implicado Arturo Saldívar, Edgar Bonilla, el del Instituto de Concursos Mercantiles, que hablábamos hace un momento de los negocios multimillonarios que se han hecho ahí, Netzaí Sandoval, Carlos Alpizar, y un par de personajes más que aparecen mencionados, lo que se está describiendo ahí es una trama de corrupción. Esa trama de corrupción va junto con pegado con el hecho de que a los jueces y a los magistrados se los presionara desde el Poder Ejecutivo. O sea, yo insisto, porque ustedes quieren llevar la discusión solamente a las presiones del Ejecutivo sobre el Judicial. Es que ya hablamos la corrupción en la mañana y ahora pero pues, sí es un tema de corrupción. Pero es que ese es el tema, o sea, no hay corrupción. No hay corrupción sin uso político de la justicia. También ocurría. Bueno, pues se vale, pues en la defensa de lo indefendible, pues se vale exonerar diciendo también en el pasado ocurrían esas cosas. Es que yo no estoy defendiendo a Saldívar en ningún momento. Las implicaciones de las cosas, diciendo, claro, en el pasado por ahí me contaron y decían que iban personeros a presionar a jueces y magistrados. Esto es una forma de exoneración política. A ver, bueno, déjame solo que decir una cosa. Giovanni no va a querer hablar mucho de Saldívar. Los hechos que están ahí presentados. No, porque está bien, yo entiendo que a la campaña de Claudia Sheinbaum le resulte un tema incómodo. Ya lo discutiremos después de la elección, pero déjenme a mí decir una cosa más. Pues, se hablan los temas, yo sí creo, pero yo sí creo, y le quiero decir a Roberto Gil, y ya suelto la palabra, yo sí le quiero decir a Roberto Gil, que si realmente, Roberto, queremos discutir los problemas del Poder Judicial, la corrupción, la falta de acceso a la justicia en México, la ineficiencia de nuestro sistema de justicia y todos los problemas que tiene la justicia en México, que ese es el problema de fondo, tenemos que despersonalizar la discusión. Y dejar de señalar solamente a Arturo Saldívar. El esquema, todo esto que se está viendo hoy, todo lo que está saliendo a flote ahora con los audios, con la denuncia anónima, lo que yo saqué en mi libro, todo eso ya existía desde antes. Y la única manera de resolver el problema es reconociendo que no empezó con este gobierno, que viene de mucho tiempo atrás, que es un problema estructural. Sí, y que es la única manera de resolver. Y que todos se hagan cargo de su parte del problema. Sí, pero una cosa no está peleada con exacto.
Podemos discutir los problemas endémicos del Poder Judicial. Yo creo que necesitamos una reforma profunda a los poderes judiciales locales, porque es ahí donde está el gran fallo de la justicia. Hay que hacer reformas inteligentes al Poder Judicial Federal, sobre todo en materia de juicio amparo directo, para que no llegue todo y se colapse el Poder Judicial Federal de lo que no acontece o no resuelve los poderes judiciales locales. Yo no creo que la solución sean ministros, magistrados y jueces electos popularmente. Yo no lo creo. Podemos discutir formas de reformas, de ajustes, de cambio para solucionar problemas endémicos del Poder Judicial. Eso no me lleva a que tengamos que no hablar del caso Saldívar. Sí. No, pero háganse cargo de todo. Háganse cargo de reconocer que ustedes también usaron el Poder Judicial políticamente. Y hay que hablar de defensorías públicas y hay que hablar, insisto, de los poderes judiciales locales. El Poder Judicial local más corrupto es el de la Ciudad de México. Coincido. El más corrupto del país. Sí. Por sus indicadores. Claro que podemos discutir, pero lo que nos estás pidiendo, hablamos de configuraciones constitucionales, y no hablemos de Saldívar, ¿verdad? No, Saldívar es anecdótico, es un tema político. El señor dejó su cargo en la Suprema Corte de Justicia para irse de matraquero a una elección, sin cumplir con el procedimiento de renuncia constitucionalmente pagado por nosotros. Y en el camino le dio una designación al presidente que viola la secuencia de renovación del Poder Judicial de la Corte, que tenía una lógica de escalonamiento para que ningún presidente, como puede ocurrir, pueda poner por sí 4 ministros que implican el veto para generar efectos generales de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Ese tamaño es el problema. Le regaló 2 ministros. Hizo renunciar y la renuncia y la posición que él le regaló renunciando para irse de campaña electoral con la doctora Chema. Oye, yo quisiera hacerle una pregunta a ti, Roberto. Tomo la palabra. ¿Me permiten? Y le puedo hacer una pregunta. Hacerle una pregunta. Yo tengo iniciativa a Giovanni. De eso podemos hablar horas. Pues es que pero Roberto lo que nos estás diciendo, Hernán, es despersonalizamos. No hablemos de Saldívar porque había otros en el pasado que hacían lo mismo. Bueno. No, pero por ejemplo, y entonces a ver, Roberto, dejamos pasar de largo. ¿Por qué nadie habla de Julio Scherer? ¿Por qué no estás hablando de Julio Scherer? Al señor cuando Saldívar nomás obedecía instrucciones de Scherer. Bueno, pero eso lo ¿por qué nadie está hablando de Julio Scherer? Porque como Julio Scherer ya no está en la campaña, o porque medio México le debe favores a Julio Scherer, nadie está hablando de Julio Scherer. Cuando ese es el elefante en el cuarto. No entendí, yo no se personaliza la discusión. Sí, exacto, ¿las personalizamos o no? Pero, Gil, tú que conoces bien a Giovanni, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Te vas a excusar del tema o le vas a entrar? 1. Y 2, ¿sabes si van a separar de la campaña a Arturo Saldívar? No considero que vayan a separar de la campaña al exministro. Sí creo que esto aparece en un contexto político. Político electoral. Y también estamos escuchando a 2 personas que yo respeto mucho, como es Hernán y es Roberto, pero que sabemos públicamente que no son afines al ministro. Entonces, pues nada más dejar eso en contexto. ¿Pero qué tiene que ver la afinidad con el ministro? Y con por lo los demás, audios me que parece que... Yo sí soy afín al ministro. Sobre todo al ministro de antes. Sobre todo al de antes, pero sí soy afín. Todos éramos afines al ministro. Yo también guardo una afinidad con el exministro. Gracias a mis hijas, ya me encanta Taylor Swift. Exacto. No, a ver, el efecto corruptor, la demanda que mi equipo de abogados acaban de contestar por difamación, citamos a Arturo Saldívar en varios pasajes. O sea, eso es alguien que ha hecho contribuciones importantísimas a este país. Yo creo que el problema es que en algún momento enfermó de poder y ahí lo perdimos en el camino. Y yo creo que eventualmente la 4T pues tendrá que reconocer eso, porque la 4T no tiene una vocación a favor de la corrupción, al contrario. Y tiene que entender que este es un personaje incómodo y que va a tener que apartarlo, porque a Claudia no le conviene un personaje así. Yo creo que eso es lo que eventualmente va a terminar pasando. Pero tú dices que no crees que lo vayan a separar. No veo yo ese escenario. Y coincido con Hernán, o sea, Claudia es nuestra candidata porque representa nuestros valores y principios que van en contra de prácticas corruptoras
Pues entonces debería de separarlo. E igual que el presidente, pues ella responde por sí misma, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué Cada quien tienes es responsable cerca de sus actos. a un efecto Y nada más corruptor? dejaría también que hasta en la mesa, que hasta ahora, pues bueno, estas acusaciones contra el exministro Saldívar forman parte de una investigación. Nada más, no ha sido condenado culpable ni se ha probado nada. Bueno, Roberto, ¿quieres decir algo al respecto? Y pasamos al tema de María Amparo, si les parece. Yo sí creo que hay que dejar que la investigación corra su curso. Como en este país, pues, las investigaciones se discuten primero mediáticamente y hasta el final, si es el caso, en las instituciones. Pero bueno, pues ahí están ya las especulaciones, las versiones, las filtraciones, los audios. Y yo sí difiero un poco, Hernán, en esta afirmación de la, ¿cómo dijiste? La inconsistencia, o mejor dicho, prácticamente la incompatibilidad del movimiento de la Cuarta Transformación con la corrupción. Digo, ya vamos a cambiar de tema, pero pues ¿cuál? Yo coincido. A ver, aquí no hay un Genaro García Luna, no hay un Lozoya, sí, pero hoy sale no una se nota, compara. No equipares. No se compara. La corrupción, 16 millones son proveedores de Clara Brugada. A ver, digo, vamos, o sea, yo, perdón que lo diga así, seamos serios, hombre. Sí, seamos serios. La corrupción ya se acabó. Pues, yo nunca he dicho que la corrupción se acabó. Yo nunca he dicho que la corrupción se acabó. Hace rato con Adela lo platicamos. La corrupción no se acabó, todavía hay corrupción. No se erradica la corrupción de un día para otro. Pero este no es un gobierno que haya llegado a hacer negocios como el de Peña. Este presidente no se compara con Peña Nieto, ni se compara con Felipe Calderón, ni se compara con Vicente Fox. Aquí no hay un García Luna. El único personaje que se acercaba a esos niveles de siniestrosidad, que es una palabra que acabo de inventar, era Julio Scherer Ibarra, y el presidente lo sacó al tercer año de mandato. ¿Qué pasaba con esos personajes en el pasado? Actuaban con el conocimiento del presidente, y no solo eso, su poder era transeccional. ¿Cuánto tiempo duró el poder de García Luna? Bueno, hasta con Peña seguía recibiendo contratos altísimos. Entonces, los niveles de corrupción no se comparan con los del pasado. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Todavía hay mucha? Sí. Pero no es monstruosa. Vamos a dejar que las hables. mismas fuentes que condenaron a García Luna hoy dicen otra cosa, ¿eh? No, bueno, No sé si ya has lo visto hemos hablado, oportunidad de Gil. leer. La diferencia es que con García Luna había y existe una comprobación de enriquecimiento ilícito, encontraron cuentas, encontraron propiedades. O sea, es muy distinto, ¿eh? No, esa narrativa de que fue únicamente por testimonios, él que fue juzgado, es una mentira. acotación. El señor García Luna fue enjuiciado y está detenido, recluido en Estados Unidos. Por eso, pero he notado últimamente como que los voceros de Xóchitl Gálvez están defendiendo a García Luna. El otro día Es chistoso, a Genaro Lozano debatir empiezan a con relativizarlo todo. Ya. ¿Cómo? Yo acabo de estar, por ejemplo, en las Islas Marías, en el penal de alta seguridad que construyó Felipe Calderón. Y dices, vaya, qué despropósito. Yo creo que esto solo lo hicieron para cobrar sobreprecios y hacer jugosos negocios, porque el penal, hombre, nunca tuvo regaderas. Les daban a los presos por celda una cubetita de 20 litros al día. Obviamente los presos se amotinaron, porque además hicieron un penal donde no llegaba agua, donde no había infraestructura, y el penal terminó cerrando porque había motines todos los días. Seguramente habrán hecho muy buenos negocios con ese penal. Y yo vi, como en dos eso y dije, es que esto es la corrupción, esto es vinculada a esto no lo tenemos, no, compitiendo directamente. No vamos a comparar un penal que Genaro García Luna, que quiso hacer su penal al estilo gringo, igual que quiso hacer el búnker pero al Calderón estilo tiene gringo, para decir que hacían algo de la lucha, en la lucha contra la corrupción, para puro faramaya, ¿verdad? Y yo fui a ver ese penal y me quedé así. Contratos de construcción y prestación de servicios que se firmaron en aquella época sobre los penales siguen vigentes.
Sí. Sí. Pues el penal está vacío, mi estimado Roberto. El penal está vacío, es un elefante blanco, es una tristeza. Y ese no lo cerró AMLO, ese penal. Ninguno, no ha cerrado ningún penal. No, y son los mismos contratistas. Porque es la estructura que tiene el país, pero Calderón tiene su terna de corrupción. Pero los tiene otros esa contratos de construcción de largo plazo y de prestación de servicios para varios penales que se construyeron durante la época del presidente Calderón, ¿por qué? Te pregunto, siguen vigentes. A ver, Roberto, este país está lleno de monumentos a la corrupción que son herencia del calderonismo. Ay. Los vemos, están ahí, son físicos. Pues ¿se el ven? presidente puede El legado de Calderón es un monumento a la corrupción. La suavicrema, Que nunca se nos vaya la capitalino suavicrema. que pase por la suavicrema. para que nunca se nos olvide. A ver, Eso vamos te a dejar recuerda hablar. la monstruosa corrupción A de ver, sus Roberto. gobiernos. Eso no queremos que regrese. La barda Esto que que iba a tenemos ser hoy refinada. podrá no Dejan ser hablar a los perfecto. otros, Hernán. Ok. O sea, si hay Bueno, que pero lo que dejar pasa es hablar a que los otros. ahora sí que si hubiera venido Roberto. Bueno, pues no también vino, podría. entonces vamos a dejar. ¿Por qué no a veces moderas no tú, vienes querida tú. Adela? Sí, Venga. exacto. Vas, Roberto. No, adelante, te escucho. Traigo un diferimiento y por eso... Yo entiendo, estamos por eso como- les digo que como hay que atropellando, mantener pero un poco adelante, de orden. Vamos a hablar de los monumentos a la corrupción. la suavicrema, Ajá. la barda que iba a ser refinería, Ok, el penal, ok. y podríamos seguir. El búnker de Genaro García Luna de Ok. seguridad allá Ahora con vamos a dejar que constituyentes. responda Roberto. Venga, Roberto. Una sola denuncia presentada por este gobierno, un solo funcionario público vinculado a proceso. Uno, díganme uno. Al contrario, de hecho, por ejemplo, según la información que se difundió, la intervención que tuvieron ahí miembros del Poder Judicial era para arreglar el asunto de una persecución contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Una sola, dime dónde está el dictamen de auditoría de la Secretaría de la Función Pública con respecto a lo que nos acaba de mencionar Giovanni. Que sí hay, y ahí están, digamos, los casos. ¿Cuál es el tamaño de sobreprecio de Dos Bocas? Bueno, Ay, las Aquí. obras en este país siempre terminan costando más de lo que se pronostica. Desde sexenios atrás, o sea, eso a mí no me sorprende. Esos son Planeamos mal en este país y los costos siempre terminan siendo más altos de lo que se pronostica. pero entonces todo lo que pasó Eso no significa antes corrupción fue necesariamente. Y lo que pasó hoy Es no una es incapacidad. A ver, yo niego casos de corrupción de esta administración. Que no refina una gota de gasolina. Sí, no Hay más refina una gasolina en las gota de tuberías de agua de la Ciudad de México, en la Benito Juárez, que en Dos Bocas. Y si es gasolina, De hecho, porque está si hubieran reservado puesto por Martí 3 Batres, años. ¿eh? 3 años De reservada gasolina. la información del agua de Benito Juárez. La gente que la tomó no puede saber qué tomó. Clasificada por 3 años. Por 3 años. Bueno. No tienen comentario al No, sí, respecto. sí. Adelante. Giovanni. No, respecto a la refinación, me parece que el director de Pemex, el mismo día que surge esta investigación contra la presidenta de Mexicanos Unidos con la Corrupción, el mismo día da un informe muy detallado sobre los resultados de Pemex y habría que ponerle atención porque de hecho ya el nivel de importación de gasolina ha bajado demasiado y se espera que terminando el sexenio termine alrededor de 80-90% ya de autosuficiencia. Entonces, pues nada más corregir ese dato. Y respecto a ¿Puedo las... contestar a eso, Odela? Sí, por Porque favor, ha bajado sí. los volúmenes declarados de importación. Se Ahí llama está. Huachicol. Ah, bueno, eso Y ya es... nada más hay que ver la pieza informativa que ayer hizo Ramón Alberto Garza. También ahí el director de Pemex Bueno, dio también, ese dato. Donde sobre- 410 mil millones de pesos de erosión por el pago de IEPS, porque pasan por los carriles vacíos, pasan subdeclarando la mercancía, en lugar de gasolina es aceite, en lugar de gasolina son otros productos, y pasan por la frontera millones de litros de huachicol a este país. Por eso ¿Son importación todos los están negocios? bajando. Pues claro, porque están importando de manera ilegal. Son todos los Ahí están negocios, las Roberto, evidencias. que inventó el PRI. Es muy sencillo el PAN, hacer la matemática. y Es muy sencillo hacer que la se matemática, están Giovanni. corrigiendo y que se está combatiendo. El y que ha mercado de reducido gasolina se notablemente. explica. Lo que produce Pemex, más lo que se importa,
menos lo que se consume. Y si tu balance es que tienes más consumo que la suma entre lo que se produce y se importa, ese diferencial, ¿qué es? Hoy Pemex le da al país 3 billones de pesos en el último ¿Cuántos ejercicio. litros de gasolina? No pierde, 150 millones de litros de gasolina se y se ha reducido ese huachicol creado en ¿de los dónde se gobiernos del saca? PRI. ¿Dónde se produce o dónde ¿Qué se pasó produce? con Solo hay dos el- maneras, no cae del cielo la gasolina. O la produce Pemex, o la importa Pemex, o a través de agentes económicos. Entonces, la suma de producción, refinación, más las importaciones debe ser igual a la venta de producto. ¿Por qué la venta de producto en el país es mayor que la suma de producción más importaciones? ¿Tú sabes qué ¿Por pasó, el Roberto? huachicol? Con Es esta huachicol. investigación sobre el huachicol muy fuerte en el gobierno de Peña Nieto, seguramente tienes tú los datos. Sí, y también tengo los datos del señor Carmona, fue ejecutado en Monterrey y su hermano ya está colaborando en Estados Unidos, y ahí están la información sobre cuántos cuántos tanques se pasan diariamente por las aduanas del estado de Tamaulipas, de Nuevo León. Digo, también como que en la mesa hay un tantito de amnesia, ¿no? Sí. O sea, No, esto pasó hace unos días, ¿eh? Lo único Sí, cierto, sí, y así respondiendo también al señalamiento que hacías antes sobre las carpetas de investigación, sobre estos monumentos a la corrupción, el presidente cuando entró en funciones, cuando quedó electo, dijo claramente que iba a ver hacia adelante, que él no se iba a desgastar en perseguir a nadie. Y ahí están los resultados. 5 millones de personas, 8 millones de personas fuera de la pobreza, cualquier cantidad de obras que no ha hecho ningún otro gobierno. Y la aceptación de la gente que está recibiendo apoyo más que nunca. Entonces, ¿Sí? Pues decir que esos, como Por llaman eso ustedes, no hay que desviarse monumentos con a la otras corrupción no fueron aclarados judicialmente, no fueron sancionados, porque el presidente ya no ve por el pasado, solo tiene una definición: impunidad. no hay Lo manera interesante, de Roberto, es que no estás diciendo que no hubo corrupción. O sea, no niegas que son monumentos a la corrupción. Tu único argumento es que este gobierno no los investigó, pero no estás negando que hubo corrupción. Eso es bien interesante. Monumentos a la corrupción, los penales construidos durante las administraciones anteriores, específicamente con el presidente Calderón, ¿por qué siguen vigentes? ¿Por qué le emite un cheque el presidente de la República? Es la Eso no explica que no haya habido corrupción, ¿eh? Que son, entre Eso no comillas, explica que no haya habido corrupción. a la corrupción. Si yo, desde un punto de vista ético, ya ni siquiera legal, si yo creo que hay corrupción, como ustedes afirman en todas esas cosas, lo procedente, lo conducente es presentar denuncias, armar las investigaciones, cancelar los contratos, pedir auditorías de la Secretaría de la Función Pública, auditorías especiales. Mira, con la ese es un corrupción, pensamiento. Sí, ¿Por qué pero no pasa ese es eso? un ¿Por qué no pasa pensamiento eso? de ¿Por qué nada más es un argumento abogado de mesa de ingenuo. polémico de debate? Aquí como Perdóname quería que lo hacer, diga. Y no tenemos No, ya. una sola persona. Pero ese es un pensamiento vinculada al proceso, ingenuo. como entiendo, ustedes sugieren que debió de haber sucedido. Pero eso es asumir que la justicia en este país sirve de algo, y que los procesos funcionan y que No los necesita jueces ir el actúan. presidente, no Y la necesita ir a verdad la es que justicia no. para Entonces, cancelar un contrato decir, irregular. ¿No? entonces, la verdad es que la afirmación que haces de que no hubo procesos y no hubo, pues como si Muy sirviera de sencillo, algo. La verdad, me principio encantaría general decir que la convencional justicia sobre combate a funciona la corrupción. y Los que se contratos pueden. que son motivos de corrupción pueden ser anulados por la administración contratante. Claro. Hay muy Convención de buenas Naciones Unidas para combate a la investigaciones corrupción. periodísticas que acreditan y documentan casos de corrupción del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón, del gobierno de Peña. Y del gobierno de López y del gobierno Obrador, actual, bueno. y del gobierno actual, pero no se comparan El a los anteriores. dato Nada más roban más aires, significativo de todo es pues es que 8 sí. de cada No 10 podemos- contratos no públicos podemos en esta equiparar administración una- son Aunque no haya habido directas. procesos. Nunca había sucedido. ¿Cómo, perdón? En esta administración, 8 de cada 10 contratos públicos fueron por adjudicaciones directas. Ninguna administración anterior tiene ese recorte. Y tú hablabas de 8 de opacidad. El cada hecho 10 de contratos hacer de la Administración adjudicaciones Pública Federal directas. son por dedazo. A ver, las licitaciones
también han sido simuladas Ay, una y bueno, otra ya, vez. No, bueno. Ya, pues, Y entonces tampoco el hecho de que algo sea una adjudicación directa. Cabrón. Sí, O sea, sí, no, sí, el hecho pues de ya que algo sea una dinamizamos todo. adjudicación directa Ya no tiene no sentido garantiza que no, que sea el corrupta. Poder Judicial, la Ni administración por licitación pública. significa que no haya corrupción. Es la Eso verdad. hay que- No, hay que porque en este generar país somos un expertos tantito en ahí simular. de- no, todo eso. Decía un cronista deportivo muy bueno, al final solo queda la frialdad de los números. Y nunca vamos a poder equiparar a Dos Bocas con una barda. O con una suavicrema. O con una suavicrema. O con-